La portera del edificio Corregidora, el crimen que vio desde su caseta y que nadie le creyó jamás. La noche siempre caía distinto sobre el centro histórico de la Ciudad de México. Había algo en la mezcla de luces amarillas, casonas antiguas y edificios modernos que hacía que las sombras parecieran más largas de lo normal, como si guardaran secretos que preferían no ser nombrados. En la calle Corregidora, a unas cuadras del Zócalo, se levantaba un edificio viejo de oficinas con fachada de cantera, balcones de hierro y un portón pesado que se abría con un chirrido inconfundible. Ahí trabajaba Teresa Aguilar, la portera, una mujer de poco más de 50 años, piel morena tostada por décadas de sol, manos agrietadas por el cloro y la mugre, y una dignidad silenciosa que nadie se tomaba la molestia de ver. Su caseta era un rectángulo pequeño de vidrio y metal, pegado al portón principal, un escritorio cojo, una silla dura, un termo con café recalentado y un viejo televisor siempre en mute que solo servía para iluminarle el rostro en las madrugadas. Desde ahí controlaba quién entraba, quién salía y quién fingía no verla. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos intensos, llenos de misterio, drama y terror muy humano, te invito a suscribirte al canal y a contarme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir desenterrando historias como esta. Ahora sí, volvamos al edificio Corregidora, la caseta de Teresa y la noche en que todo cambió. Teresa vivía en Iztapalapa y todos los días hacía el mismo recorrido. Combi hasta el metro, trasbordo en Pino Suárez, salida en Zócalo y luego la caminata por calles llenas de turistas, oficinistas apurados y vendedores ambulantes. Mientras otros miraban vitrinas, iglesias y puestos de quesadillas, ella solo pensaba en llegar a tiempo para tomar el turno y que el licenciado no tuviera una excusa más para regañarla. «Buenos días, señora Teresa», le decía de vez en cuando el señor del puesto de tamales en la esquina. «¿Le aparto el de verde como siempre?» «Sí, joven, gracias, pero póngamelo para llevar, que si me ve comiendo en la caseta ya la hice», respondía ella con una sonrisita cansada. El edificio era propiedad de una empresa de abogados muy conocida, encabezada por el licenciado Fernando Dávila. Traje caro, sonrisa de anuncio, voz suave pero con filo. Él rara vez la saludaba, solo al principio, cuando la contrataron. «Su trabajo es sencillo, doña Teresa», le dijo aquella primera vez. «Abrir, cerrar, vigilar quién entra y quién sale. Nada de chismes, nada de preguntas. ¿Estamos?» «Sí, licenciado, yo no me meto en lo que no me importa», había respondido ella, bajando la mirada. Con el tiempo, comprendió que esa frase era más una advertencia que una instrucción. El edificio Corregidora tenía 6 pisos. De día estaba lleno de secretarias, pasantes, clientes con cara de preocupación y mensajeros. De noche, solo quedaban las luces encendidas de algunas oficinas, los sonidos lejanos del tránsito y el eco de pasos en las escaleras. Y, por supuesto, Teresa en su caseta, anotando en una libreta vieja la hora en que salía el último empleado, el señor de la limpieza y el vigilante del estacionamiento subterráneo. Esa noche empezó como cualquier otra. Era viernes, mes de mayo. El calor del día se había quedado atrapado entre las paredes de concreto, pero el aire de la calle se sentía más fresco gracias a un viento extraño que soplaba desde el Zócalo. Los vendedores desmontaban sus puestos, los turistas se tomaban las últimas fotos y las iglesias cerraban sus puertas. Teresa miró el reloj de la caseta. 11:36 p.m. «Ya casi», se dijo a sí misma. «Nada más falta que baje la licenciada Jimena y el pasante ese que siempre se queda hasta tarde». La licenciada Jimena era una abogada joven, de familia acomodada, que solía mirarla como si fuera un mueble más.
Buenas noches, licenciada, le dijo Teresa cuando la vio salir por el elevador con su maletín en la mano y el celular pegado a la oreja. Jimena apenas le hizo un gesto vago con la mano sin dejar de hablar. Sí, papá, ya voy saliendo. Pero te dije que ese caso estaba perdido. Ellos no son tan tontos. No puedo hablar de eso por teléfono. Y se perdió por la puerta de vidrio. Teresa suspiró. Al menos ya se fue, pensó. Solo falta el muchacho. Se refería a Daniel, un pasante flaco, de lentes, que siempre salía con cara de espanto, como si el edificio lo devorara poquito a poquito. Pasaron 10 minutos. 15, 20. Teresa se asomó al pasillo. Nada. «¿Y este chamaco?», murmuró. «Si no se apura, voy a perder el último micro». Miró el libro de registros. Daniel había entrado a las 9:05 p.m., pero no había firma de salida. Se acomodó el suéter sobre los hombros, tomó la linterna vieja que guardaba debajo del escritorio y salió de la caseta. La puerta del edificio se cerró detrás de ella con un golpe suave. El lobby estaba en silencio. Solo la luz fría de los fluorescentes y el reflejo de su propia figura en los vitrales. «Daniel», llamó, con voz no muy fuerte. «Ya es tarde, muchacho». Nada. Se dirigió a las escaleras. El elevador solía fallar de noche y ella prefería no usarlo. Mientras subía, escuchó algo. Un sonido seco, luego un murmuro. Tal vez una televisión encendida en alguna oficina, pensó. Llegó al tercer piso. A esa hora siempre estaba vacío, pero ahora una luz seguía encendida al fondo del pasillo. La oficina del licenciado Dávila. Teresa sintió un ligero nudo en el estómago. «Yo no tengo por qué meterme», se dijo. «Nomás voy a tocar la puerta, avisar que ya casi cierro y ya». Caminó despacio por el pasillo. El piso brillaba gracias al joven de intendencia que había trapeado hacía unas horas. Sus pasos resonaban más fuerte de lo que le habría gustado. Al acercarse a la oficina del licenciado, notó que la puerta estaba entreabierta. Dentro se alcanzaba a ver la luz cálida de un lámpara de escritorio. Teresa tragó saliva. «Licenciado», llamó, tocando suavemente con los nudillos. «Ya casi voy a cerrar. Solo me falta que me firmen salida». No obtuvo respuesta. Empujó un poco la puerta y entonces lo vio. Al principio, su mente se negó a entender. Solo vio una mancha, un cuerpo. En el piso, Daniel. Boca arriba, camisa empapada de sangre en el pecho. Los lentes a un lado, el rostro congelado en una expresión de sorpresa absoluta. Teresa dejó escapar un grito ahogado. «¡Dios mío!». Su primera reacción fue querer entrar, pero sus pies se quedaron clavados en el umbral. El olor metálico de la sangre ya comenzaba a mezclarse con el aire acondicionado. La lámpara de escritorio iluminaba la escena con una claridad cruel. Los papeles en el suelo, la silla tirada, el silencio. Estuvo a punto de echarse para atrás cuando escuchó algo más. Una voz, dentro de la misma oficina. Alguien estaba ahí. «Te dije que esto se iba a salir de control», dijo una voz masculina, contenida, furiosa. «¡Cállate!», respondió otra voz, también de hombre, pero más grave. No había otra opción. Él no iba a callarse. Teresa sintió que la sangre se le congelaba. No estaba sola. Se pegó instintivamente al marco de la puerta, procurando no hacer ruido. Desde ahí, sin ser vista, alcanzó a ver mejor. Adentro, de espaldas a ella, junto al cuerpo de Daniel, el licenciado Fernando Dávila, con las mangas de la camisa arremangadas, respirando agitado. Frente a él, con el saco aún perfectamente abrochado, estaba el señor Ordóñez, uno de los socios del despacho. En la mano de Dávila, algo brilló un segundo. Un cuchillo. Teresa se llevó la mano a la boca para ahogar el grito. «Si nos metemos en esto, caemos todos», dijo Ordóñez caminando nervioso de un lado a otro.
Tú, yo, los clientes, no fue solo por este niño. Él copió los archivos. Luis, escupió Dávila. Amenazó con ir a la prensa. ¿Qué querías que hiciera? No aquí, no en mi edificio, carajo. Teresa sintió un mareo. La cabeza le daba vueltas. Cada palabra era una pieza más de algo que no alcanzaba a comprender del todo, pero que intuía monstruoso. Hay que sacar el cuerpo hoy mismo, continuó Dávila. Nadie nos vio entrar, nadie tiene por qué saberlo. Teresa dio un paso hacia atrás. El corazón le golpeaba el pecho. Sabía lo que tenía que hacer. Irse, marcar al 911 desde la caseta, pedir ayuda. Pero cuando giró, el piso crujió apenas. El sonido fue mínimo, pero suficiente. Adentro, Dávila se detuvo. ¿Oíste eso?, preguntó en seco. Teresa se quedó inmóvil. «Habrá sido la tubería», respondió Ordóñez. «Siempre suena». Dávila no pareció convencido. Se acercó a la puerta. Teresa sintió cómo sus piernas se convertían en piedra. Un paso, dos. La sombra del abogado se proyectó sobre el marco. Ella apenas alcanzó a retroceder y pegarse a la pared del pasillo, fuera del ángulo de visión. Dávila empujó la puerta, asomó la cabeza. Sus ojos recorrieron el pasillo vacío. Solo vio luz de salida de emergencia al fondo. Nada más. Teresa contuvo la respiración hasta que sintió que le quemaban los pulmones. «No hay nadie», dijo Dávila, cerrando la puerta con molestia. «Cálmate». Teresa esperó unos segundos más. 10, 15. Su cuerpo temblaba entero. Luego, con movimientos torpes, bajó las escaleras casi corriendo, tratando de no tropezar. Cuando por fin llegó a la planta baja, se encerró en la caseta, bajó el volumen del televisor, que ahora le parecía una burla, y tomó el teléfono fijo con dedo tembloroso. Marcó el 911. Su voz se rompía a cada palabra. «Buenas noches. Soy la portera del edificio Corregidora, en la calle, en el centro. Yo vi. Hay un muchacho muerto. Creo que lo mataron, señorita. Yo los escuché, los vi». La operadora trató de tranquilizarla. Le pidió que hablara despacio, que diera la dirección, que no subiera de nuevo. Pero mientras Teresa hablaba, algo la hizo girar. El elevador estaba bajando. La luz marcaba del tercer piso hacia planta baja. Ella no lo había llamado. La sangre se le heló. «Ya vienen», susurró, casi sin voz. No sabía todavía que en los minutos siguientes no solo iban a poner en duda lo que había visto, sino que iban a convertirla en la loca del edificio Corregidora, la portera que inventa cosas. Y que esa noche, ese crimen que presenció desde su caseta, la perseguiría por años, mientras todos la acusaban de haber imaginado todo. Mientras el elevador terminaba de bajar, Teresa, con el teléfono aún pegado al oído, no sabía que estaba a punto de convertirse en testigo de algo que nadie quería que existiera, y mucho menos que una mujer como ella lo hubiera visto. La puerta del elevador se abrió con un ding suave, y del interior, con el rostro perfectamente tranquilo, el traje acomodado y la mirada calculadora, salió el licenciado Dávila. Teresa no supo en qué momento se le resbaló el teléfono de las manos. El auricular quedó colgando, balanceándose, mientras del otro lado del sistema de emergencias una voz repetía: «Señora, señora, ¿sigue ahí?». Pero en ese instante, lo único que existía para Teresa era la sonrisa amable del licenciado, la misma que usaba para hablar con clientes importantes, solo que ahora esa sonrisa estaba dirigida a ella. «Doña Teresa», dijo con un tono suave. «¿Todo bien?». Lo que ella respondiera en ese momento marcaría el inicio de una batalla desigual, donde una portera del centro histórico iba a intentar hacer lo que nadie más se atrevió: contar la verdad sobre el crimen que vio desde su caseta, aunque nadie, absolutamente nadie, quisiera creerle.
Siguió hablando, porque él no le dio oportunidad de guardar silencio. Escuché un ruido. ¿Se asustó?, preguntó inclinando un poco la cabeza. Aquí en el centro siempre se oyen cosas, ya sabe. Teresa tragó saliva. Sus manos sudaban. El teléfono seguía colgando, la luz roja de la llamada parpadeando. Yo llamé a la policía, alcanzó a decir. Dávila parpadeó apenas. Fue un gesto mínimo, pero ella lo notó. ¿A la policía?, repitió, fingiendo sorpresa. ¿Y eso? Arriba, el muchacho, Daniel, está tirado. Yo vi. Dávila la interrumpió con una risa suave. «Ay, doña Teresa», dijo como si hablara con una niña. «Daniel se fue hace rato. Lo vi salir. ¿No lo registró?». Las palabras le cayeron a Teresa como agua helada. «No, no, licenciado, yo lo vi. Ahí, con sangre». «Está cansada», insistió él, dando un paso hacia la caseta. «Estos turnos de noche no son para cualquiera. A veces uno ve cosas que no son». La operadora del 911 seguía hablando desde el auricular. «Señora, ya mandamos una unidad. ¿Puede mantenerse en un lugar seguro?». Dávila clavó la mirada en el teléfono. Luego volvió a verla a ella. «¿Llamó al 911 para decirles qué exactamente?», preguntó sin borrar la sonrisa. Teresa abrió la boca, pero no salieron palabras. El licenciado extendió la mano y, con una calma que la aterrorizó, colgó el teléfono. «No vaya a crear una falsa alarma, doña Teresa», dijo, mientras acomodaba el auricular en su lugar. «Aquí no ha pasado nada». La frase resonó en la caseta como un decreto. «Aquí no ha pasado nada». Ella quiso gritar que era mentira, que ahí arriba había un cuerpo, que él estaba manchado de sangre aunque se hubiera lavado las manos, que no estaba loca, pero no lo hizo, porque en ese instante, por la puerta de vidrio del edificio, vio algo más. En la calle, 2 patrullas se acercaban lentamente, abriéndose paso entre los pocos carros que aún pasaban a esa hora. Las luces azules y rojas se reflejaron en la fachada de cantera, en los vidrios de la caseta, en los ojos del licenciado Dávila. Él sonrió un poco más. «Mire nada más», murmuró. «Parece que vienen para acá». Teresa sintió un hilo de esperanza. «Sí, yo llamé. Yo les dije». Entonces la interrumpió él, inclinándose hacia ella. «Será mejor que tenga cuidado con lo que dice». Su voz cambió. Se volvió más baja, más peligrosa. Porque nadie le cree a una portera cuando se equivoca, pero todos la señalan cuando mete problemas donde no debe. Teresa lo miró, temblando, y en ese momento lo entendió. Él no solo estaba dispuesto a negar lo que había pasado, estaba dispuesto a enterrarla a ella junto con la verdad. La sirena de la patrulla sonó más cerca, y mientras los policías se bajaban del vehículo y se acercaban al edificio Corregidora, Teresa se dio cuenta de que estaba sola. Sola con lo que había visto, sola con su miedo, sola con su conciencia. En un país donde la verdad muchas veces se ahoga en papeles, influencias y dinero. Ella, una portera con un sueldo mínimo y una caseta de vidrio, estaba a punto de decidir si se enfrentaba a todo eso o si se quedaba callada, como siempre había aprendido. Pero algo, desde muy adentro, le susurró al oído: «Si tú no hablas, nadie lo hará». Y aunque le temblaban las piernas, supo que, dijera lo que dijera esa noche, su vida ya no volvería a ser la misma. Los policías cruzaron el portón de vidrio con esa mezcla de cansancio y desconfianza que Teresa ya había visto otras veces en el centro. No eran jóvenes, pero tampoco viejos. Traían los chalecos medio abiertos, las camisas manchadas de sudor y el gesto de quien ya ha escuchado demasiadas historias raras en la madrugada. «Buenas noches», dijo el que venía al frente leyendo el letrero. «¿Edificio Corregidora?». Teresa abrió la caseta de inmediato. «Sí, sí. Aquí yo fui la que llamó».
dijo tratando de que la voz no le temblara. El licenciado Dávila se adelantó antes de que ella pudiera decir algo más. Sonrió con una falsa cordialidad que a Teresa le heló la sangre. «Oficiales, buenas noches», saludó extendiendo la mano. «¡Qué rapidez! Soy Fernando Dávila, propietario del despacho que ocupa este edificio». El policía miró la mano, luego a Teresa, y después la estrechó con desgano. «Nos llegó un reporte de posible homicidio», dijo. «¿Quién hizo la llamada?» Teresa levantó la mano. Fui yo». Dávila no la miró, pero su mandíbula se tensó apenas. «Debe haber un malentendido», intervino él. «La señora se asustó por unos ruidos. Aquí no ha pasado nada». La frase fue como una puñalada. «Aquí no ha pasado nada». Teresa sintió una oleada de rabia por encima del miedo. «Sí pasó», dijo apretando el borde de la caseta para no caerse. «Arriba, en la oficina del licenciado, el muchacho, Daniel. Yo lo vi tirado, con sangre. Yo los escuché a usted y al señor Ordóñez». El silencio se volvió espeso. El policía frunció el ceño. «¿Hay alguien más en el edificio?», preguntó. «No», respondió Dávila casi al mismo tiempo. «Solo yo y la señora. El pasante se fue hace rato. Tal vez ella se confundió». Teresa dio un paso adelante. «No me confundí», dijo. «Lo vi». El policía la miró un momento, evaluándola. La edad, el uniforme sencillo, el cabello recogido a la carrera, las manos nerviosas. «Vamos a revisar», decidió al final. «Nos indica la oficina. Por favor». Teresa asintió de inmediato. Dávila también. «Claro, oficiales, acompáñenme». Así se quedan tranquilos. Subieron los tres por las escaleras. Los dos policías al frente, Teresa unos peldaños atrás, Dávila caminando a su lado con una sonrisa clavada en la cara, como si todo fuera un malentendido insignificante. Ella no se atrevía a mirarlo, pero lo sentía. Sentía su presencia como un peso en la nuca. En el tercer piso, las luces del pasillo seguían encendidas. Todo parecía igual que unos minutos antes, y al mismo tiempo diferente. Teresa sintió un latido fuerte en las sienes. La puerta de la oficina seguía cerrada. El policía tocó. «¿Hay alguien adentro?» Silencio. Teresa dio un paso. Aquí fue donde...». Dávila se adelantó. «Permiso», dijo, como si estuviera colaborando. «Tengo la llave». La sacó del bolsillo con un movimiento ensayado. La introdujo en la chapa y abrió. La oficina olía a aire acondicionado y café frío. La lámpara de escritorio seguía encendida, los papeles acomodados, la silla en su sitio, el piso limpio. No había sangre, no había cuerpo, no había rastro de lucha, nada. Teresa sintió como el mundo se le desmoronaba alrededor. «No, no», murmuró. «Pero si estaba aquí. Él estaba aquí. Yo lo vi. La sangre». Los policías recorrieron la oficina con la mirada. Luego se adentraron, revisando detrás del escritorio, junto al ventanal, en la pequeña sala de juntas interna. Nada. El más alto se volvió hacia ella. «¿Está segura de lo que vio, señora?» Teresa sintió la piel arderle. «Sí, oficial. Se lo juro por mis hijos. Yo vi al muchacho tirado y al licenciado con un cuchillo». Uno de los policías miró a Dávila. El abogado sacudió la cabeza, con una mezcla de lástima y molestia contenida. «Los turnos de noche le han de estar pegando, oficiales», dijo. «Es una buena mujer, pero últimamente ha estado nerviosa. Hace unos días me dijo que escuchaba pasos cuando el edificio estaba vacío». Teresa se volvió hacia él, con ojos abiertos. «Eso fue cierto. Había gente cuando no debía». «Señora», interrumpió el oficial, «¿ha tomado alguna medicina hoy? ¿Ha bebido algo?» La pregunta le dolió como bofetada. «No estoy borracha, ni loca», respondió con la voz quebrada. «Yo vi lo que vi». El silencio cayó otra vez.
El policía más joven, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, habló por primera vez. ¿Tiene cámaras este edificio? Dávila sonrió apenas. Claro, por seguridad de nuestros clientes, pero las maneja un proveedor externo. A esta hora no tengo acceso a las grabaciones. Teresa sintió que esa frase escondía algo. En la caseta hay un monitor viejo, añadió el abogado, pero casi nunca sirve. Ya le dije al administrador que lo cambie. El oficial asintió, sin estar del todo convencido. Bien, dijo. Tomaremos nota del reporte. Vamos a registrar que usted, señora, llamó refiriendo haber visto un cuerpo y una agresión, pero en el lugar no se localizó nada. Mañana vendrá una patrulla de nuevo para levantar ampliación, por si se acuerda de algún detalle. Teresa abrió la boca. Se la cerró. La abrió otra vez. Entonces, ¿no van a buscarlo?, preguntó. ¿No van a revisar más? El policía suspiró. Señora, si no hay cuerpo, no hay delito. Si el muchacho está bien, tal vez mañana aparezca. ¿Tiene apellido de ese tal Daniel? No. Solo sé que le dicen Daniel, el pasante, admitió ella, sintiendo vergüenza por no saber más. Lo checamos, dijo el joven. Pero por hoy, hasta aquí podemos. Dávila dio una palmadita suave en el hombro del oficial. Gracias por venir, de verdad, dijo. Siempre es mejor que se tomen en serio cualquier llamada. Teresa escuchó la ironía escondida en esa frase. Mientras regresaban a la planta baja, el policía más joven se rezagó un poco a su lado. ¿De verdad lo vio?, susurró, sin mirar al licenciado. Teresa lo miró a los ojos. Sí, respondió con toda la fuerza que pudo. Sé lo que vi. El joven asintió apenas, pero no dijo nada más. Al llegar a la caseta, los policías se despidieron con formalidad. Tomaron algunos datos, anotaron su nombre completo, su número de teléfono, su dirección en Iztapalapa. Y se fueron. Las patrullas se perdieron entre las calles del centro, como si se las hubiera tragado la ciudad. El silencio volvió. Dávila se quedó frente a la caseta, observándola. Teresa sentía que el vidrio era demasiado delgado. Demasiado frágil. Fue una noche pesada, ¿verdad, doña Teresa?, dijo él finalmente. Ella no contestó. Mire, continuó sacando algo de su cartera. Tómese unos días. Descanse. Hable con su familia. No queremos que se nos enferme. Dejó sobre el borde de la caseta un fajo de billetes doblado. Teresa bajó la mirada. Eran muchos. Muchos más de lo que ganaba en un mes. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque lo sabía. Un apoyo, respondió él, con la voz impregnada de falsa generosidad. Para que se olvide del mal rato. Nadie quiere problemas donde no los hay. Sus palabras se clavaron como garras. Teresa sintió una mezcla de asco y humillación. Él la conocía, sabía cuánto ganaba. Sabía lo que significaba para ella esa cantidad. Sabía que aquello no era un apoyo, era un precio. «Yo no estoy en venta, licenciado», dijo, sorprendida de escucharse tan clara. «No soy tonta». La sonrisa de Dávila se desdibujó apenas. «No dije que lo fuera», contestó. «Pero a veces hay cosas que es mejor no ver, por su bien, por el de su familia». Teresa sintió un intenso deseo de escupirle en la cara, pero pensó en sus hijos, en la renta, en el pasaje, en que estaba sola de madrugada con un hombre que acababa de borrar un cuerpo como si fuera basura. Respiró hondo, empujó lentamente el dinero hacia él. «Llévese eso», dijo. «Yo no voy a olvidar lo que vi, y si encuentran al muchacho, muerto. Les voy a contar todo otra vez». Los ojos de Dávila se endurecieron. Se hizo un silencio incómodo. «Piénselo bien», susurró. «A nadie le conviene que usted ande diciendo cosas raras. La gente se queda con la idea, y aquí, en este país, ya sabe cómo son las cosas para los que se meten donde no deben». Esa última frase le heló el alma. No era una advertencia,
era una amenaza. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Cuando al fin salió de su turno, con el primer sol apenas tiñendo de naranja las cúpulas del centro, se sentía más vieja que nunca. En el metro, las caras somnolientas de la gente le parecían ajenas, como si de repente ella viviera en otro mundo. En casa, en su pequeño departamento en Iztapalapa, su hija menor la esperaba con café. «¿Otra vez llegaste tarde, ma?», preguntó preocupada. «Te ves mal». Teresa la miró. Por un momento pensó en contarle todo, pero las palabras se le atoraron. Si lo decía en voz alta, se hacía aún más real. «Hubo un problema en el edificio», alcanzó a responder. «Nada grave, según ellos». Su hija frunció el ceño. «¿Seguro que estás bien?». Teresa se llevó la taza a los labios. El café sabía raro. Todo sabía raro. «No», admitió al fin. «Pero voy a estarlo». Esa mañana, mientras el resto de la ciudad seguía su rutina, Teresa llamó al despacho desde el teléfono de su casa. «¿Bueno?», contestó una voz de secretaria. «Despacho Dávila Año Ordóñez». «Habla Teresa, la portera», dijo ella. «Quería saber si el muchacho Daniel ya llegó a trabajar». Hubo un silencio incómodo al otro lado. «El pasante», insistió Teresa. «Delgado, de lentes». «Ah, él...». La voz de la secretaria sonó vacilante. «No, no ha venido. Creo que el licenciado dijo algo de que ya no iba a regresar». Teresa sintió un vacío en el estómago. «Ya no...». «Sí, que renunció. Pero la verdad no sé bien. ¿Quiere dejar algún recado?». Teresa colgó sin contestar. Renunció. Qué fácil, qué conveniente. Los días siguientes fueron una tortura. En el edificio todos sabían, de alguna forma, que la portera había llamado a la policía por algo que, según los jefes, no pasó. Las secretarias la miraban con curiosidad. Los mensajeros se hacían rumores. El del estacionamiento le hacía bromas de mal gusto. «¿Ya vio otro muerto, doña Teresa?», le decía riendo. Ella apretaba la libreta de registros y no respondía. Pero cada noche, al subir y bajar la vista por los nombres y las horas de entrada y salida, el hueco donde debía estar la firma de Daniel le quemaba los ojos. Hasta que un detalle la hizo detenerse. En la lista de ingresos de aquella noche, junto al nombre del pasante, había una firma que no había visto antes. No era de Dávila, ni de Ordóñez, ni de ningún empleado. Un nombre borroneado, escrito con prisa, casi ilegible, pero que se repetía en otros días, siempre muy tarde, siempre sin salida registrada. R. Gutiérrez. Teresa pasó las páginas hacia atrás. Ahí estaba, una y otra vez. Entraba de noche. No quedaba constancia de su salida, y nadie en el edificio lo mencionaba. Nadie lo saludaba. Nadie preguntaba por él. «¿Quién eres tú?», murmuró pasando el dedo sobre el nombre. En ese momento comprendió algo importantísimo. Si quería que le creyeran, no iba a bastar con decir «yo lo vi». Necesitaba pruebas. Algo que no se pudiera borrar con una mopa y un trapeador. Algo que no se pudiera esconder en un discurso bonito del licenciado. Y lo primero era averiguar quién era ese tal R. Gutiérrez, que entraba en las noches como si el edificio le perteneciera, y que quizá había estado ahí también la noche en que Daniel murió y lo desaparecieron. Esa misma tarde, cuando el despacho cerró y las luces de los pisos superiores se fueron apagando una a una, Teresa tomó una decisión que nunca antes se habría atrevido a tomar. No iba a limitarse a ver desde la caseta. Iba a entrar en el edificio, en sus secretos, en sus papeles, en sus cámaras viejas, en los rincones que siempre le dijeron que no eran de su nivel. Porque si algo había aprendido en esa ciudad, era que, cuando los de arriba decían que no pasó nada,
Los de abajo tenían que encontrar la manera de demostrar lo contrario, aunque se les fuera la vida en ello. Teresa esperó a que el reloj marcara las 9 de la noche para empezar a moverse. Ese era el momento en que el bullicio del centro se volvía un murmullo lejano. Las oficinas quedaban casi vacías y el eco en las escaleras empezaba a sonar demasiado claro. El edificio Corregidora se transformaba, de hormiguero ruidoso a caja de resonancia de secretos. En la caseta fingía normalidad. Tenía la libreta abierta, el bolígrafo en la mano, el pequeño televisor encendido sin volumen. Si alguien la miraba desde fuera, habría pensado que era una noche cualquiera, pero por dentro, Teresa sentía el corazón martilleándole el pecho. En su bolsa, dobladas con cuidado, llevaba unas hojas arrancadas de una libreta vieja donde había copiado, una por una, todas las veces que ese nombre aparecía en el registro nocturno. R. Gutiérrez, 22:47, sin hora de salida. R. Gutiérrez, 00:12, sin hora de salida. R. Gutiérrez, 23:03, sin hora de salida. No había cargo, no había número de oficina, no había nada, solo un nombre, escrito siempre con letra distinta, como si alguien se empeñara en hacerlo irreconocible. «Esta noche te voy a encontrar», murmuró, doblando de nuevo las hojas. A las 9:15 p.m. salió el último mensajero. A las 9:40, la última secretaria. A las 10:05, el señor del estacionamiento se despidió como siempre, sin fijarse demasiado en su cara. «Cualquier cosa, me hablas». «Doña Tere», le dijo, «pero ya sabe que yo a medianoche me desconecto». Teresa asintió. «Sí, buenas noches». A las 10:20, el edificio quedó en silencio. Solo quedaban 3 personas dentro. El joven de intendencia, que estaba terminando de trapear el 6º piso, un guardia de seguridad externo que revisaba el área de bodegas, y ella, en la caseta. El licenciado Dávila se había ido temprano ese día, con un pretexto de cena importante. Eso la tranquilizaba, y al mismo tiempo la inquietaba. «Mejor así», se dijo, «menos ojos encima». Esperó a escuchar el sonido del trapeador exprimiéndose en la cubeta, el carrito de limpieza alejándose por el pasillo, las llaves tintineando cuando el de intendencia bajó las escaleras. «Ya terminé, señora Teresa», avisó él, desde el lobby. «¿Algo más?» «No, muchacho, gracias, vete con cuidado». Cuando él cruzó la puerta de vidrio y desapareció en la calle, Teresa supo que había llegado el momento. Cerró el portón con llave, apagó las luces del lobby, dejando solo la del fondo encendida. Tomó la linterna y respiró hondo. «Pues órale», dijo en voz baja, como si se empujara a sí misma. «Ya estás aquí». Salió de la caseta, asegurándose de dejar la puerta entrecerrada para que no pareciera cerrada del todo. Miró hacia la calle. Casi no había gente, solo uno que otro borracho que tambaleaba de regreso a casa y un vendedor ambulante guardando su puesto. Subió las escaleras despacio, tratando de que los escalones no tronaran. Su primer objetivo no era la oficina de Dávila. Era el cuarto de cámaras. Lo había visto 1000 veces sin ponerle atención. Una puertita gris junto al 2º piso, con un letrero que decía «Equipos, no pasar». El proveedor de seguridad venía cada mes a darle mantenimiento y siempre entraba ahí con un maletín. Teresa nunca había cruzado esa puerta. Hasta esa noche. Metió la llave maestra que le habían dado cuando la contrataron. «Por si se ofrece», le dijeron, y que casi nunca usaba. La chapa se dio con un clic seco. Dentro olía a polvo y metal caliente. Encendió la luz. El cuarto era pequeño, con estantes llenos de cajas, aparatos viejos, y, en una esquina, un rack metálico con varios equipos negros parpadeando con lucecitas verdes. Encima, un monitor cuadrado mostraba en mosaico diferentes tomas del edificio,
El lobby, la entrada, los pasillos. Teresa sintió un cosquilleo en la nuca. Era la primera vez que veía el edificio desde otro ángulo. «Siempre has estado aquí», murmuró mirando el monitor, mirando todo. Había una pila de discos duros en una repisa, etiquetados con fechas. Tomó uno, enero, marzo, luego otro, abril, mayo. Los dedos le temblaron. La noche del crimen había sido el 12 de mayo. Buscó con desesperación una etiqueta. 10-15 mayo. Ahí estaba, pero había algo raro. Al lado, otra etiqueta más reciente, pegada encima con cinta transparente. Respaldo dañado. Teresa apretó la mandíbula. Sí, cómo no. Aún así, tomó el disco. No tenía idea de cómo revisarlo. Apenas, y sabía moverle al televisor de la caseta. Pero recordó algo. El técnico que venía cada mes siempre traía una laptop que conectaba con un cable para revisar las grabaciones. Se acercó al rack. Buscó los puertos. Encontró uno libre. También encontró un cable enrollado. Lo desenredó. Respiró hondo. Sabía que estaba metiéndose en algo que la superaba, pero también sabía que no podía dejarlo. Bajó al primer piso, donde había una sala de juntas pequeña con computadora para uso general. Metió el disco en su bolsa, apagó la luz del cuarto de equipos y cerró con llave. La sala de juntas estaba vacía, con la mesa larga reluciente y una pantalla mediana en la pared. Encendió la computadora. Tardó una eternidad. Cuando por fin inició, Teresa buscó con el ratón el programa que había visto usar al técnico alguna vez. No lo encontró, pero encontró otra cosa. Una carpeta en el escritorio que decía CCTV. Hizo doble clic. Se abrió una ventana con varias subcarpetas por fecha. Su corazón dio un brinco. Buscó 2024-05-12. Ahí estaba. Metió el disco duro en uno de los puertos USB. La computadora lo reconoció. Dentro, el mismo tipo de carpetas. Abrió la correspondiente a la fecha. Vio varios archivos con horas. 19 Solution Lobby. 20:30 entrada. 22:15 piso 3 Pasabras. 23:40 piso 3 oficina D. El pulso se le aceleró. Hizo clic en el último. El video se abrió. En la pantalla, en blanco y negro, apareció el pasillo del tercer piso, visto desde arriba. Teresa adelantó hasta las 11:30 p.m. Nada. Pasos de Daniel con su mochila. Ella misma, subiendo. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba el audio, un zumbido lejano. Rebobinó un poco, y entonces lo vio. Daniel entrando a la oficina de Dávila. Minutos después, Dávila entrando detrás. Luego, algunos minutos sin movimiento en el pasillo, hasta que a las 11:41 p.m. la puerta de la oficina se abrió, saliendo primero Ordóñez, después Dávila. Los dos caminaban rápido, sus camisas estaban limpias, pero Dávila llevaba algo envuelto en una bolsa negra pegado al costado. La cámara tenía poco alcance. No se veía detalle. Teresa apretó los dientes. Siguió el video. Los dos se desaparecieron en dirección a las escaleras de servicio que no tenían cámara. El pasillo quedó vacío. No hubo nadie más. Y sin embargo, cuando ella subió, un minuto después, Daniel estaba en el piso, bañado en sangre. Pero en las cámaras no había cuerpo. Revisó de nuevo. Pausa. Adelantó cuadro por cuadro. Nada. Lo borraron, susurró. Borraron la parte donde se ve el cuerpo. Volvió a la carpeta. Había un pequeño archivo de texto con la leyenda Log Edición. Lo abrió. Solo había unas líneas. 12:05-23:45. Revisión de imagen por evento de falso positivo. Se recorta sección dañada. Se respalda archivo limpio. Teresa se llevó la mano a la boca. No entendía de términos técnicos, pero no hacía falta ser experta para saber que alguien había manipulado las grabaciones. O más bien,
que lo habían dejado anotado como si se hubiera arreglado algo. No solo borran cuerpos, murmuró, borran pedazos de tiempo. Cerró el archivo. Su mente corría. Necesitaba copia de ese video. Necesitaba sacarlo de ahí. Buscó una memoria USB en los cajones de la sala de juntas. No encontró, hasta que, en el tercer cajón, vio un llavero con una pequeña USB colgando. Lo tomó. Copió la carpeta completa de esa noche. La barra de progreso se movía lento, demasiado lento para su gusto. Mientras esperaba, escuchó algo. Un ruido en el pasillo. Pasos. Se quedó helada. Apagó rápidamente el monitor. Solo dejó la CPU con la lucecita encendida, tapada con una carpeta. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Una sombra pasó frente a la rendija. Lenta, pesada. Teresa contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron justo afuera. Por un segundo, el tiempo se estiró como un hilo a punto de romperse. ¿Hay alguien?, dijo una voz, grave, desgastada. No era la de Dávila, ni la de Ordóñez. Teresa reconoció esa voz. Era el guardia externo. «Soy yo, don Lupe», respondió abriendo la puerta con cuidado. «Solo vine a ver una cosa de la compu. ¿Pasa algo?» El hombre la miró con ojos cansados. «Escuché ruidos», dijo. «Ya casi me voy. Nada más vengo a avisar que cierro la reja de atrás. Si alguien se queda, ya solo puede salir por adelante». Teresa asintió. «Sí, gracias». El guardia se quedó mirándola un segundo más. «Oiga, doña Tere», murmuró. «El otro día supe lo que pasó con la policía. Lo que dicen que usted vio». A Teresa se le apretó la garganta. «Yo no dije, yo vi», corrigió con suavidad. El hombre soltó un suspiro. «Yo he trabajado en muchos lados», dijo. «Y le voy a decir algo. Cuando los jefes dicen que no pasó nada, es porque sí pasó algo. Nomás no quieren que se sepa». La frase le golpeó el pecho. «Entonces, ¿me cree?» El guardia se encogió de hombros. «Yo no estaba, pero conozco la cara de alguien que no está inventando. Y usted tiene esa cara desde ese día». Teresa sintió ganas de llorar. No lo hizo. «Gracias, don Lupe». Él se acomodó el cinturón. «No más tenga cuidado, ¿sí? Uno está bien necesitado, pero la vida no se recupera. Y esta gente no juega». Dio media vuelta y se fue. Cuando sus pasos se perdieron, Teresa volvió a encender el monitor. La copia había terminado. Sacó la USB, la guardó en su bolsa como si fuera oro, porque lo era, o al menos era lo más parecido a una prueba que tenía. Al día siguiente, en la mañana, en vez de ir directo a su casa, Teresa se desvió 2 estaciones en el metro. Bajó en Hidalgo. Caminó hacia un edificio gris de oficinas gubernamentales. No era la primera vez que veía ese lugar. Alguna vez había acompañado a una vecina a denunciar un robo. La memoria de aquella experiencia no era buena, pero ahora no tenía opción. Entró, pidió información, la mandaron de una ventanilla a otra. Ministerio Público de la Colonia Centro ya tomó nota de su llamada, le dijeron. Si quiere ampliar declaración, tiene que ir allá. Yo no quiero ampliar, respondió Teresa. Quiero que vean esto. Mostró la memoria. El funcionario la miró como si fuera un USB cualquiera. ¿Qué es? Video de las cámaras del edificio. El día en que desapareció un muchacho. Lo mataron. Yo lo vi. El hombre suspiró. Señora, todos los días nos traen videos. Si fuera tan sencillo. No es sencillo, lo interrumpió ella. Yo trabajo ahí, yo lo vi muerto. Y al otro día, los jefes dijeron que había renunciado. ¿A poco a usted eso le suena normal? La intensidad en su voz hizo que el funcionario, por primera vez, la mirara de verdad. Vio las ojeras, las manos, el uniforme gastado. Vio algo que tal vez reconoció de otros casos. Una mezcla de miedo y testarudez. «Espéreme tantito», dijo al fin.
No le prometo nada, pero voy a pasar esto con el licenciado de la agencia. Tomó la memoria. Desapareció detrás de una puerta. Teresa esperó en una de esas sillas duras de plástico, rodeada de gente que llenaba formatos, lloraba en silencio o discutía con algún policía. Pasaron 20 minutos, 30, 40, hasta que el funcionario regresó. Tenía la USB en la mano. «¿Lo vieron?», dijo. «Dicen que sí, que se ve raro, pero que no se aprecia ningún delito, que solo se ve a 2 personas saliendo de una oficina». Teresa apretó los labios. «¿Y la edición? ¿Y el recorte de tiempo?» «Eso dicen que lo tiene que revisar un perito», respondió él, encogiéndose de hombros. «Pero ahorita no hay peritos disponibles. Si quiere dejarlo, le damos un número de folio y luego le llamamos». Teresa sintió que algo se le quebraba por dentro, el mismo muro de siempre, la misma respuesta. Luego, después, nunca. Tomó la USB. «No», dijo, guardándola en su bolsa. «No se las voy a dejar para que se pierda. Cuando tengan peritos, yo vuelvo». El hombre levantó las manos, resignado. «Como guste, señora, yo nada más le digo». Cuando salió del edificio, el sol de mediodía le pegó de lleno en la cara. La ciudad seguía. Autos, ambulantes, gente con prisa, y ella ahí, con una prueba que nadie quería ver. Por un momento pensó en rendirse, en volver a ser la portera que mira desde la caseta y se traga lo que ve. Pero recordó la cara de Daniel, recordó la sangre, recordó la mirada de Dávila, recordó el nombre en la libreta. R. Gutiérrez. Y hubo algo que no la dejó parar. Regresó al edificio Corregidora antes de su turno. Esa tarde, cuando los empleados salían a comer, interceptó al joven de intendencia en el pasillo. «Oye, muchacho», le dijo, «¿te acuerdas del pasante que siempre se quedaba hasta tarde?» Daniel. El muchacho bajó la voz. «¿El que de repente ya no vino?» «Ese mismo». Se miraron un momento. «Pues», dijo él, «yo lo vi la última noche. Cuando estaba trapeando arriba, escuché que alguien discutía. Luego vi que él salió llorando de la oficina. Me dijo que ya no aguantaba, que tenía miedo, y ya no lo volví a ver». Teresa sintió el corazón acelerarse de nuevo. «¿Te dijo miedo de quién?» El joven dudó, miró hacia los lados. «Mejor no me meta, señora. Yo no quiero problemas». Ella le puso una mano en el brazo. «Mira, hijo», dijo con voz baja, «los problemas ya están. Nada más que a algunos nos tocan más que a otros. Si tú sabes algo y te quedas callado, luego también te va a tocar. Eso te lo juro». El muchacho la miró con una mezcla de respeto y miedo. «Solo me dijo un nombre», confesó al final. «Me dijo, si me pasa algo, fue por culpa de ese tal Gutiérrez». Así me lo dijo. Gutiérrez. No sé quién sea. Yo nunca lo vi. Teresa sintió un escalofrío. El nombre otra vez. «Gracias», susurró. «Ya con eso me ayudaste». El joven se alejó nervioso. Ella se quedó ahí, con el eco del apellido retumbándole en la cabeza. Gutiérrez. R. Gutiérrez. Ese nombre no estaba en las placas de ninguna puerta. No estaba en la página web del despacho. No estaba en el directorio pegado en el lobby. Pero estaba en la libreta de registros. Estaba en los horarios más raros. Estaba quizá detrás de algo mucho más grande que la muerte de un pasante. Esa noche, cuando el reloj marcó las 11, Teresa volvió a revisar la libreta. Y lo vio. R. Gutiérrez, 22, 51. Alguien había entrado mientras ella estaba distraída discutiendo con un repartidor. No lo había visto, no lo había escuchado, pero ahí estaba la firma. La garganta se le secó. ¿Dónde estaba ahora? ¿En qué piso? ¿En qué oficina? Miró hacia las escaleras. La luz del tercer piso seguía encendida, y en el silencio del edificio un leve ruido metálico, como de puerta de metal abriéndose, llegó desde las entrañas del lugar, no desde arriba, desde abajo,
del sótano, del estacionamiento, del área de bodegas, de ese lugar al que siempre le dijeron que ella no tenía por qué bajar. Teresa tomó la linterna, miró la libreta una vez más, cerró la caseta y se dirigió, por primera vez en años, hacia las escaleras que llevaban al sótano del edificio Corregidora, donde iba a descubrir que el crimen de Daniel era solo la punta de algo mucho más oscuro. Algo que llevaba años pasando frente a ella, sin que nadie la creyera, ni siquiera ella misma. El aire del sótano olía a humedad vieja, gasolina y algo más, algo agrio, metálico, que Teresa no supo identificar de inmediato. Las escaleras eran de cemento desnivelado, y cada paso que daba resonaba como si el edificio entero la escuchara. Nunca antes había bajado hasta ahí. Siempre le dijeron que era zona de proveedores, cosas del estacionamiento. No es de su área, doña Teresa. Pero esa noche, lo único que veía en su mente era ese nombre repetido en la libreta. R. Gutiérrez, y el ruido metálico que acababa de escuchar. Llegó al descanso final y asomó la cabeza. El sótano estaba semioscuro, con solo un par de focos amarillos encendidos. A un lado se veía el área de estacionamiento con algunas camionetas de lujo aparcadas en fila. Al fondo, una puerta metálica gris con un letrero oxidado que decía «Bodega, archivo muerto». Desde ahí venía el sonido, un chirrido breve, luego un golpe seco. Teresa tragó saliva. «No seas cobarde», se dijo en voz baja. «Ya estás aquí». Bajó el último escalón, pegando la espalda a la pared, avanzando despacio. La linterna en su mano temblaba, el haz de luz iba y venía. Pasó junto a los autos. Reconoció uno de inmediato, la camioneta negra del licenciado Dávila, reluciente, como siempre. «Claro que no te ibas a ir tan temprano», pensó. «Nomás te escondes donde nadie te ve». La puerta de la bodega estaba entreabierta. Por la rendija se colaba una franja de luz blanca. Teresa se acercó, conteniendo la respiración. Escuchó voces. No de discusión como aquella noche, voces bajas, serias, acostumbradas a hablar de cosas importantes como si fueran trámite. «Los expedientes de la minera ya están en la caja. No puede quedar nada aquí, ¿entiendes?», decía una voz grave. «Sí, ingeniero», respondió otra. «Ya le dije que mañana mismo los sacamos. El licenciado quiere que todo desaparezca antes de que revisen los contratos. Ingeniero». Teresa se pegó aún más a la pared. Por la rendija alcanzó a ver estanterías metálicas llenas de cajas de archivo, numeradas, una mesa larga en medio con carpetas abiertas, y dos hombres, uno de traje oscuro, mayor, de cabello cano perfectamente peinado. No era Dávila ni Ordóñez. El otro, más joven, con camisa remangada, manos manchadas de polvo. En una de las cajas, una etiqueta. Proyecto Corregidora, convenios, desalojos, indemnizaciones. La voz grave volvió a hablar. «Lo de ese muchacho fue un accidente», dijo el hombre canoso. «No estaba en los planes, pero se metió donde no debía, como tantos otros». Teresa sintió que el piso le desaparecía bajo los pies. «Accidente». «¿Y la portera?», añadió el más joven. «¿Está controlada?». El hombre canoso soltó una risa corta. Una mujer que gana el salario mínimo y vive a 2 horas en metro no es un problema. A esa gente la realidad sola la pone en su lugar. Se cansa, se rinde, siempre. Las palabras le ardieron más que cualquier insulto. Esa gente. Como si fuera menos, como si fuera un mueble, como si su miedo, su rabia, su memoria no valieran nada. El joven dudó. «De todos modos, el señor Dávila dice que si insiste se le puede ofrecer algo más». «Solo si hace falta», respondió el canoso, volteando hacia la puerta de la bodega un segundo. Teresa se agachó instintivamente. El hombre no la vio, o al menos eso creyó.
Lo importante, continuó él, es que nada de lo que se hizo aquí salga. Ni lo de los desalojos de los viejos edificios, ni lo de las mineras, ni lo de los juicios arreglados. ¿Te imaginas? Años de negocio tirados a la basura por un pasante y una portera. El joven asintió. Sí, ingeniero Gutiérrez. La palabra se clavó como un cuchillo. Gutiérrez, ingeniero. R. Teresa sintió que algo encajaba brutalmente. Ese hombre no era un empleado cualquiera del despacho. Era más. Alguien que estaba detrás de todo. Mañana hablamos con la gente de seguridad, dijo el ingeniero. Que pierdan algunas grabaciones. Y con los del Ministerio Público, ya sabes el trámite. Tickets del estadio, un viajecito, un sobre. Lo de siempre. El joven recogió unas carpetas. ¿Y si alguien más habla? ¿Quién? ¿El muerto? ¿La portera? El ingeniero volvió a reír. Nadie escucha a los de abajo, hijo. Este país se sostiene en que la mayoría se quede callada. Teresa sintió que algo hervía dentro de ella. Era más que rabia, era una certeza dolorosa, y al mismo tiempo la decisión de no ser parte de la mayoría. Se movió 1 centímetro sin querer. La suela de su zapato rozó un tornillo en el piso. ¡Tic! Los dos hombres se giraron al mismo tiempo hacia la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó el ingeniero en seco. Teresa corrió. No pensó. Simplemente corrió, como cuando era niña y las patrullas se llevaban a los chavos de la colonia. Escuchó cómo la puerta se abría de golpe detrás de ella. ¡Oye!, gritó el joven. Las pisadas de ambos retumbaron en el sótano. Teresa subió las escaleras de 2 en 2, con las piernas pesadas, el corazón reventándole en la garganta. Apagó la linterna en el camino. La oscuridad la protegía más que la luz. Llegó al lobby, se lanzó a la caseta y cerró de un portazo, asegurando el pestillo. En segundos, los hombres salieron del sótano. ¿Vio pasar a alguien?, preguntó el ingeniero, acercándose al vidrio. Escuchamos ruido. Teresa estaba de espaldas, fingiendo revisar la libreta, fingiendo una calma que no tenía. Respiró hondo, se giró. «No, señor», respondió, con la voz todo lo firme que pudo. «Aquí no ha pasado nadie». El ingeniero la miró fijamente. Sus ojos eran fríos, calculadores. No la conocía, pero la evaluaba, como evalúan un riesgo. «¿Usted es la portera?», preguntó. «Sí», dijo ella. «Teresa Aguilar». «Ah, la que ve cosas que no están», soltó él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Teresa sintió que las manos le sudaban. «Yo veo todo lo que pasa en este edificio, señor», respondió. «Para eso me pagan». El ingeniero no pareció molesto. Al contrario, se acercó más al vidrio. «Entonces la felicito», dijo, «porque en estos tiempos lo mejor es mirar y no decir nada». La amenaza estaba en cada sílaba. Teresa sostuvo su mirada. «Depende de lo que se vea». Hubo un segundo de tensión. Luego, el ingeniero sonrió, como si aquello no fuera más que un juego. «Buenas noches, señora Aguilar», dijo. «Descanse». Se dio la vuelta. El joven lo siguió. Teresa los vio salir por el portón y subir a una camioneta gris que los esperaba afuera. La placa se le quedó grabada, algo que terminaría siendo crucial después. Esa noche casi no hubo sueño, los días siguientes menos. Pero algo cambió. Teresa entendió que el problema no era solo la muerte de Daniel, era todo lo que ese edificio escondía. Contratos sucios, desalojos forzados, juicios truqueados, empresas mineras contaminando comunidades enteras. Y detrás, nombres que jamás aparecían en la prensa. Gente como el ingeniero Gutiérrez, gente que estaba muy por encima de Dávila. Un domingo, después de escuchar misa en la parroquia de su colonia, se quedó sentada en la banca más tiempo de lo normal. No rezaba, pensaba.
Cuando salió, se acercó a una joven que había visto varias veces repartiendo volantes en la salida del metro. Colectivo contra la corrupción y la impunidad. «Disculpa, mija», le dijo. «¿Ustedes qué hacen?» La muchacha, de unos 30 años, cabello rizado recogido en una coleta, la miró con interés. «Acompañamos a víctimas que no les creen. Casos que el Ministerio Público congela. Buscamos medios, abogados honestos, presión». Teresa tragó saliva. Se atrevió a decirlo. «Yo vi un crimen», confesó, «en mi trabajo. Lo borraron. Y a mí me quieren hacer ver como loca». La muchacha no se rió, no dudó, no le preguntó si estaba segura. Solo dijo: «Si quiere, venga mañana a la oficina. Platicamos con calma». Le dio una tarjeta. Por primera vez en semanas, Teresa sintió algo parecido a esperanza. Lo que vino después no fue fácil, ni rápido, ni limpio. Fue un camino lleno de puertas cerradas, excusas, miradas condescendientes. Pero también hubo pequeñas luces. El colectivo la ayudó a respaldar el video de las cámaras en más memorias, a guardarlo en la nube, a enviarlo a un periodista independiente que investigaba corrupción en despachos de abogados. Le dijeron qué debía decir y qué no al ratificar la denuncia. La acompañaron al Ministerio Público. La presentaron con un abogado pro bono que se indignó de verdad cuando vio el archivo de Log Edición. «Aquí hay una manipulación clarísima», dijo. «Y está registrada por ellos mismos. Es una joya. El primer artículo salió en un portal pequeño, especializado. Pasante desaparecido, portera testigo, cámaras editadas, las sombras del despacho Dávila y Ordóñez». Al principio casi nadie lo leyó, pero alguien sí. El familiar de otro pasante que había renunciado de la noche a la mañana. Una señora que reconoció el edificio en las fotos y recordó que a su marido lo habían exprimido hasta arruinarlo con un juicio arreglado. Un ex trabajador del despacho que se animó a mandar un correo anónimo. Lo de Daniel no es un caso aislado. Ese despacho lleva años haciendo el trabajo sucio de empresas grandes. El nombre que nunca van a encontrar en los contratos es el de Gutiérrez. El periodista amplió la investigación. Sacó más artículos. Un noticiero de televisión de madrugada retomó el caso como nota curiosa. Luego, un programa de radio lo comentó. Poco a poco, el edificio Corregidora dejó de ser solo una dirección. Se convirtió en un símbolo. Teresa siguió en su caseta. La empresa no se atrevió a despedirla de inmediato. Se vería demasiado obvio. La presionaban de otras formas. Miradas, comentarios. Un día la llanta de su bici apareció ponchada con un clavo. Otro, alguien rayó la puerta de la caseta con la palabra mentirosa. Ella la borró con cloro y agua, sin decir nada. El abogado del colectivo le insistía: «Podemos pedir que la cambien de sitio, protegerla». Pero Teresa sabía algo. Mientras ella estuviera ahí, en la entrada, frente a todos, era más difícil hacerla desaparecer. Además, sentía que esa caseta era su trinchera, su pequeño lugar desde donde ver cómo se movían los que se creían intocables. Un día, meses después, en pleno turno de la mañana, llegaron varias camionetas blancas con logotipos oficiales. Agentes de la fiscalía, peritos, un juez. La orden de cateo llevaba estampado el nombre que Teresa había repetido tantas veces. Edificio de oficinas Corregidora, despacho Dávila y Ordóñez y áreas asociadas. Venimos a asegurar archivos, computadoras, discos de cámaras, dijo una agente, mostrándole el documento. Teresa sintió un nudo en la garganta. Asintió. «Pásele, licenciada». Los empleados se miraron entre sí, nerviosos. Algunos se apresuraron a esconder cosas, otros salieron con cajas. El ingeniero Gutiérrez no apareció ese día, pero su nombre sí, en correos, en contratos,
en agendas, en grabaciones de llamadas. El caso creció. No se convirtió en escándalo nacional, pero sí en un terremoto pequeño en el mundo donde ellos mandaban. Dávila y Ordóñez fueron imputados por obstrucción de justicia y manipulación de pruebas. La muerte de Daniel, por fin, se abrió como carpeta de investigación formal. Encontraron su cuerpo semanas después en un terreno baldío del Estado de México, enterrado discretamente como uno más. No fue la justicia perfecta, no fue rápida, pero fue algo. Algo que no habría existido si una mujer en una caseta de vidrio no hubiera insistido en decir: «Yo vi». El día que citaron a Teresa a declarar ante el juez, estaba tan nerviosa como la primera noche. Temblaba. Pero esta vez no estaba sola. En la sala, en las bancas del público, estaban sus hijos. El joven de intendencia, don Lupe, el guardia, la chica del colectivo, el periodista, gente que había ido a escuchar a la portera. Dávila estaba sentado con sus abogados, traje impecable, pero ya sin la seguridad absoluta de antes. Gutiérrez no se presentó, se había amparado, se decía que estaba fuera del país. El juez le pidió a Teresa que relatara lo que vio aquella noche. Ella respiró hondo, cerró los ojos y volvió al pasillo del tercer piso, a la lámpara encendida, a la mancha en el piso, al cuchillo en la mano de Dávila. Esta vez, cuando habló, su voz no tembló tanto, no porque no tuviera miedo, sino porque entendió algo, que lo único que la había mantenido viva, aunque fuera entre amenazas y burlas, era no traicionar lo que sus ojos habían visto. Cuando terminó, hubo silencio. El juez tomó notas. Los abogados hicieron preguntas, trataron de confundirla, insinuaron que estaba sugestionada, que había visto mal, que quizás era rencor hacia sus patrones. Ella se mantuvo firme. «Yo no gano nada con estar aquí», dijo mirándolos de frente. «Al contrario, podría estar dormida para ir a trabajar mañana. Pero vine porque si yo, que estuve ahí, no hablo, entonces, ¿para qué sirven mis ojos?». No fue una frase ensayada. Le salió del alma. Un murmullo recorrió la sala. El juez la miró con atención distinta desde ese momento. Meses después, el resultado llegó. Dávila fue condenado, no por todo lo que había hecho, pero sí por encubrimiento y alteración de pruebas en el caso de Daniel. Ordóñez recibió una pena menor por complicidad. El ingeniero Gutiérrez siguió siendo una sombra en el extranjero, pero su nombre ya no era invisible. Cada nuevo caso de corrupción inmobiliaria o minera que salía a la luz lo mencionaba. El edificio Corregidora cambió de dueños. Se remodeló. Quitaron la vieja placa del despacho de la entrada. Pintaron las paredes. Cambiaron el sistema de cámaras. Pero hubo algo que no cambiaron. La caseta siguió ahí, solo que ahora, además del letrero de portería, tenía otro, más pequeño, colocado discretamente en una esquina del vidrio. En memoria de Daniel H., pasante, que nadie vuelva a decir: «Aquí no pasó nada». A Teresa no le pagaron una fortuna, no le dieron una pensión, no la hicieron heroína en la televisión, siguió tomando el metro. Siguió comprando tamales en la esquina, siguió peleando con las cuentas del mes, pero la gente la miraba diferente. Las secretarias la saludaban por su nombre, los mensajeros le contaban cosas que veían en otros edificios. Incluso algunos policías al pasar le hacían un gesto de respeto. Una tarde el joven de intendencia se acercó a la caseta con una sonrisa tímida. «Señora Teresa, dime, mi mamá dice que usted es valiente, que ojalá hubiera más como usted en los trabajos donde ella ha estado». Teresa sonrió con los ojos brillosos. «No soy valiente, hijo», respondió. «Nomás me cansé de que me dijeran que lo que veía no era cierto». El muchacho asintió. «A veces con eso basta», dijo.
Esa noche, cuando el reloj marcó las 11 y el edificio se fue vaciando, Teresa miró las cámaras nuevas desde el monitor de su caseta. Los pasillos, el lobby, el sótano, todo estaba en calma. Sintió el mismo olor de siempre, café recalentado, cloro, concreto, pero ya no era el mismo edificio, porque ahora cada vez que alguien intentaba decir «no pasó nada», había papeles, videos y un expediente que demostraban lo contrario. Y, sobre todo, había una historia que se contaba entre porteros, vigilantes, intendentes y secretarias. La historia de la portera que vio un crimen desde su caseta y no se dejó convencer de que lo había imaginado. Antes de irse, un último cliente se acercó. Era un muchacho joven, con mochila, seguramente nuevo. «Buenas noches», dijo, con una timidez que le recordó a Daniel. «Aquí es donde pasó todo eso que salió en las noticias». Teresa lo miró. Luego miró el edificio, las luces, el letrero en el vidrio. «Sí», contestó, «aquí mismo». El joven guardó silencio un momento. «¿Y no le da miedo seguir trabajando aquí?». Ella pensó en todo lo que había pasado, en las noches sin dormir, en las amenazas, en las humillaciones, en el juicio, en el letrero, en la gente que había creído, y luego en las docenas de edificios de la ciudad donde cosas similares seguían ocurriendo sin que nadie hablara. «Me da más miedo quedarme callada», respondió al fin. El muchacho asintió, serio. «Entonces qué bueno que no se calló, señora». Ella sonrió. «Tú tampoco te calles cuando veas algo», dijo, «aunque te digan que no es tu asunto». El joven se despidió y salió a la calle, perdiéndose entre las luces del centro histórico. Teresa se quedó un momento mirando la fachada de cantera, las sombras alargadas sobre la calle, el ir y venir de la ciudad. Se acomodó el suéter, cerró la caseta por dentro y se sentó en su silla dura, con su termo de café. Desde ahí, como siempre, seguiría viendo quién entra y quién sale, pero ahora sabía que su mirada pesaba, que su palabra valía, y que, a veces, en un país donde los poderosos están acostumbrados a reescribir la historia, basta con que una portera se niegue a borrar lo que vio, para que la verdad encuentre la manera de salir, aunque tarde, aunque duela, aunque nadie le crea al principio. Porque hay crímenes que solo se detienen cuando alguien desde abajo dice «yo estaba ahí, yo lo vi, y no me voy a quedar callada».